7 de la mañana, 1 minuto. Lo que está pasando en el río Chagüí, ya las autoridades han recuperado el control. Ayer estaba la vicepresidenta llevando 17 toneladas de ayuda y diciéndole a la gente que podría retornar a sus casas en absoluta tranquilidad, normalidad. La fuerza pública retomó el control. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se están presentando esas situaciones? Hoy tenemos como invitado aquí en el set de Red Más Noticias al doctor Rafael Guarín, alto consejero para la Seguridad Nacional. Consejero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Los felicito porque el set es maravilloso. Muy Muchas bonito. gracias. Consejero, ¿cuál es la situación en el Pacífico? ¿Por qué hay tanto descontrol en algunos puntos? El Pacífico nariñense tiene un problema que estamos viendo en otras zonas. Hace 2 días estuvimos con el señor presidente de la República en Tarazá, Bajo Cauca Antioqueño, en Caucasia. Hace unas semanas también estuvimos en el Catatumbo. De manera permanente vamos al Pacífico nariñense. Ayer estuve en Palambí, una de las veredas, una de las 27 veredas donde se presentó un desplazamiento importante. Hace 8 días habíamos vuelto a estar ahí con nuestros generales y almirantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas zonas del país? Y que es importante que todos los colombianos lo conozcamos. Se resume en una palabra: narcotráfico. El hecho de que en Colombia se ha multiplicado en 6 años de 48.000 a 171.000 hectáreas de coca ha significado que se ha venido recrudeciendo la violencia por el control de esas economías ilícitas. En el caso del Pacífico nariñense hay la presencia de varias estructuras criminales, los contadores, la Oliver Sinisterra, donde estaba alias Guacho, sí, disidencias de FARC. Los contadores trabajaban con las FARC en su momento en temas de narcotráfico. El GAOR 30, que estaba en el norte del Cauca y baja al Pacífico nariñense para controlar la extracción ilícita de minerales en el Triángulo de Telembí, pero también las actividades relacionadas con el narcotráfico, las guerrillas unidas del Pacífico. Todas estas estructuras se vienen reproduciendo porque el caldo de cultivo, la base que les permite mantenerse, son los cultivos de coca y el narcotráfico. Por eso el tema de los cultivos ilícitos y de la lucha contra el narcotráfico es una prioridad del gobierno nacional. No solamente impacta estas áreas, sino que, por ejemplo, en el caso de Medellín hay una relación de la existencia de organizaciones criminales vinculadas a las economías ilícitas con el mantenimiento de niveles importantes de homicidio. Esa es la principal amenaza que tenemos. Pero entonces, ¿qué se está haciendo para atacar no solamente el tema de los cultivos ilícitos, sino todos los eslabones de la cadena que componen ese combustible del narcotráfico, que es el que, sin duda, desde hace mucho tiempo le está dando vía a esas economías ilegales y a esos grupos ilegales? Claro, muy bien. Lo primero es tener claridad del problema. 3 años después de la desmovilización de las FARC, del Acuerdo de La Habana, está absolutamente claro que el problema no eran tanto las FARC. ¿Era el narcotráfico? Eran las economías ilícitas y siguen siendo las economías ilícitas. Esa es la realidad. Muy importante haber desmovilizado alrededor de 10.000 individuos armados de las FARC. Sumamente importante. Pero sigue el problema. Para Colombia. Pero el problema continúa. ¿Por qué? Porque el problema son las economías ilícitas. Y eso implica una respuesta en 2 sentidos, que es lo que se ha venido trabajando con el presidente de la República a la cabeza con la estrategia de Zonas Futuro. Y es que debemos tener una visión amplia del problema. Esto no se resuelve simplemente desplegando tropa y más tropa o policía y más policía. Por supuesto que necesitamos una fuerza pública activa, permanente, protegiendo a las comunidades, como las comunidades mismas lo reclaman. Pero no es suficiente. Necesitamos una visión que permita transformar los territorios, la transformación productiva que lleve a sustituir las economías ilícitas por lícitas. Y ese es un reto muy complejo, que va a requerir años, que va a requerir tiempo. Por eso, dentro de la estrategia de Zonas Futuro, se articula la seguridad, con la presencia de fuerza pública, con las capacidades de inteligencia, de movilidad, de protección de las comunidades, de la actividad del ejército, de la infantería de marina, de la fuerza aérea, con la presencia de policía, con un factor muy importante, y es la aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Eso es lo que hemos venido haciendo, y le doy un ejemplo. Ayer que estuvimos con la vicepresidenta, las comunidades le solicitaban que las 29 veredas del río Chagüí hicieran parte de la estrategia de Zonas Futuro. Y lo piden porque
hay un decreto del gobierno nacional emitido por el presidente el 16 de diciembre que por fin en Colombia les da un tratamiento diferente a estas comunidades y a estos municipios. Es que este país es un país de muchos absurdos. Este es un país de mismo esta idea que a veces nos falta el sentido común. No es posible que en las zonas más alejadas del país, con municipios como La Herrera, en una pobreza absurda, deplorable, los pongamos a competir por los recursos nacionales con Chía, con La Calera, con Bello, con Envigado. Aquí hay un tratamiento distinto para garantizarles el acceso a los recursos. Sin duda. ¿Y la fumigación? La Ese es el otro punto. Sí, porque ya vimos que llegaron los aviones, ya los aviones por lo menos están nos aquí. Mostraron a Pompeo y creo que lo único que funciona, según lo que dicen algunos miembros de la fuerza pública, porque se reduce el riesgo de que los hombres de la fuerza pública terminen afectados por minas. Sí, la respuesta tiene que ser integral, así como vamos a hacer énfasis en sustitución, se tiene que cumplir el programa de sustitución, el PENIS, y tienen que existir programas alternativos de sustitución, también tenemos que ser muy severos en la aplicación de la ley, seguir aumentando los grupos móviles de erradicación. El año pasado la tarea fue formidable, impresionante el compromiso de la fuerza pública. Por las bombas demasiado, pero 94.000, casi 95.000 hectáreas, una cifra récord en unas condiciones extremadamente difíciles. Desde Bogotá y desde esta mesa es muy fácil opinar, de acuerdo, para todos nosotros. Pero cuando se va a las áreas y se da cuenta del nivel de riesgo que usted menciona, explosivos, francotiradores, comunidades organizadas, muchas alentadas y presionadas por organizaciones de narcotraficantes, sitios lejanos, horas de vuelo en helicóptero para llegar a un despliegue increíble para garantizar la seguridad, la pérdida de vidas de soldados y policías, también de personas que nos ayudan en la erradicación, pues es sorprendente, pero eso va a requerir también de la aspersión. Pero una aspersión restringida, de precisión, excepcional, de ninguna manera indiscriminada ni como regla general. Una aspersión inteligente, que se concentre en unos puntos y que cumpla estrictamente los estándares fijados por la Honorable Corte Constitucional. ¿Y ya hay fecha para el regreso de esa aspersión? Porque siempre se nos ha dicho en el segundo semestre del año, pero no una fecha exacta, y hasta donde sabemos el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el que debe dar como ese visto bueno de decir, bueno, esto va, no se ha pronunciado. Lo más rápido posible, pero lo más importante aquí es cumplir rigurosamente los estándares de la Corte Constitucional, que son estándares difíciles, complejos, muy exigentes, tanto en materia ambiental como en materia de salud, en temas técnicos. Y el gobierno ha venido trabajando en eso, no por, ¿cómo es el dicho popular? Aquí a veces, no por levantarse más temprano amanece. Así es, así. Aquí esto hay que hacerlo bien, porque tenemos que garantizar a los colombianos que el gobierno cumple la Constitución, que tenemos una aspersión segura y que el proceso de planeamiento va a dar el resultado que queremos. Doctor Guarín, ¿es cierto que resurgieron los grupos paramilitares? El paramilitarismo en Colombia se asocia con connivencia o con alianzas de miembros de la fuerza pública con organizaciones al margen de la ley. Aquí no hay paramilitarismo, aquí lo que hay es narcotráfico. El ELN aquí está dedicado al narcotráfico y a la captura de las rentas públicas en áreas como Arauca, o a volar los oleoductos, o a la extorsión de las grandes empresas y también de la población. El Clan del Golfo, ¿qué es? Narcotráfico. La confrontación entre los caparros y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, ¿qué es? Narcotráfico. Son organizaciones de narcotráfico. La confrontación entre los Pelusos, antiguo EPL, y el ELN en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, ¿por qué es? Narcotráfico. Las guerrillas unidas del Pacífico, narcotráfico. Lo que ocurre en el departamento del Cauca, lamentablemente, en particular en el norte del Cauca, esta confrontación que ha cobrado la vida de nuestros indígenas, que es narcotráfico, control de la marihuana y control del corredor del Naya para sacar narcotráfico. El problema es narcotráfico y los colombianos tenemos que ser conscientes de eso, respaldar las instituciones, la Administración de Justicia para lograr derrotar ese mal. Y en ese flagelo tan terrible que ha sido el narcotráfico durante muchos años para el país, tenemos ahora como actores protagónicos a los carteles mexicanos. ¿Qué se sabe de eso? Porque dicen que ellos estaban como adquiriendo franquicias de la operación y haciéndose cada vez más a la propiedad de ese negocio en el país. Esto es como usted lo señaló en una de las preguntas, esto es una red de valor, esto es un negocio, esto funciona como funciona el sector privado, pero en este caso del lado de la ilegalidad. Y en esa red de valor hay quienes cultivan,
quienes procesan, quienes transportan, quienes garantizan la seguridad de un área de cultivos de coca o de áreas de laboratorios, pero también quienes compran la droga. La presencia de carteles mexicanos en Colombia no es una presencia con hombres armados. La información que nosotros tenemos es que esa presencia se hace a través de personas que envían, de emisarios, a hablar con las organizaciones criminales que tienen presencia en las áreas de cultivo de coca o en las áreas de laboratorio para negociar la coca y que muchas veces van a esas zonas a verificar que el negocio se cumpla en las condiciones en que ha sido pactado y que la calidad del clorhidrato de cocaína sea la que ha sido negociada. Esa es la razón de la presencia de carteles mexicanos. No tiene sentido que los carteles mexicanos pretendan traer hombres en armas acá, porque lamentablemente por nuestros antecedentes de las últimas décadas, por las dificultades que se presentan en el territorio para su control, pues existen grupos armados organizados que prestan esos servicios. Miren, esto es importante contarlo también a los televidentes. Cuando muchas veces se presentan asesinatos de líderes sociales o situaciones de violencia en las comunidades, esas situaciones están derivadas por el control de las hectáreas de coca y de producción de cocaína. ¿Por qué? Cuando un grupo armado organizado se compromete a vender a traficantes extranjeros determinadas toneladas de coca, pues necesita tener el control de las áreas donde están los cultivos y donde se produce el clorhidrato de cocaína. Si les falta áreas, les falta producción para cumplir, pues lo que hacen es tratar de negociar o invaden o ocupan, llegan a otras áreas que están en manos de otros grupos. Eso implica confrontación entre los aparatos armados, pero también implica pretender controlar a las comunidades y a la población. Y ahí los líderes sociales son vistos como unos obstáculos por estos aparatos criminales. O sea, que son los narcotraficantes Claro, los que los están asesinando. Por eso, en alto grado, no 100%, aclaro, pero en alto grado, los homicidios que se han presentado están en zonas de economías ilícitas. Vuelvo y repito, es el narcotráfico, es la extracción ilícita de minerales. Aquí no hay un tema ideológico, aquí lo que es un problema de economías criminales. Doctor Guarín, hablemos de la política de seguridad ciudadana que ustedes han venido liderando y los ciudadanos están esperando algún tipo de respuesta y sobre todo de resultados. Hace apenas unos días, simplemente para enmarcar el tema, conocimos el caso en Bogotá de una familia que estaba en su carro en el sur, llegaron unos zampones, les robaron el carro y no se dieron cuenta que atrás iba un niño de 2 años. Y cuando se dieron cuenta que el niño venía a bordo, lo lanzaron del carro. Ese tipo de casos aterra a la ciudadanía. ¿Cuál es la política que está liderando el presidente Duque, que además fue uno de los pilares de su campaña? ¿Qué se va a hacer para tratar de contener esa delincuencia en las ciudades? El presidente Iván Duque presentó en diciembre pasado la nueva política de convivencia y seguridad ciudadana. Es una propuesta innovadora y tiene varios cambios. Le voy a enumerar algunos porque es un documento de más de 100 páginas. Pero, por ejemplo, prioridad: fortalecer el policía de la calle, de la esquina, la policía de vigilancia. Ahí hay un revolcón que consiste en varias cuestiones. La primera, necesitamos racionalizar el uso del recurso humano de nuestros policías. Claro, policías para cuidar a la nosotros ciudadanía. tenemos que darle prioridad en la actividad de la policía a lo esencial, a lo fundamental, con lo cual se fundó la policía, y es garantizar la vigilancia en las calles y la protección de los ciudadanos. Para eso, señor presidente, y la política, el texto de la política señalan que lo que se debe hacer es una revisión del recurso humano de la policía, porque tenemos policías en actividades administrativas que bien podrían prestarse por ciudadanos que sean contratados y que no sean policías, para que los policías que tienen una formación para proteger a los ciudadanos y para perseguir al delincuente lo hagan en las calles. Buenísimo. En materia de Buenísimo protección, tenemos un número muy importante de policías dedicados a las actividades de protección de instituciones, de estructuras, pero también de personalidades, amenazados, como se denomina. Esa es una tarea que cada vez debe ser más de la Unidad Nacional de Protección. Eso implica fortalecer la UNP, pero también implica que liberemos policías para que salgan a las calles. Buenísimo. En algunas ciudades hay policías dedicados al control de tránsito. Este es un tema difícil,
Sí. que hay que concertar, hay que hablar con los gobernadores, con los alcaldes, pero esa no es una tarea que el ordenamiento jurídico le establezca a la policía. Lo que hace la ley es decir que los municipios, los distritos tendrán que organizar cuerpos para el control de las calles, del tránsito. Lo ideal sería que esos policías que hoy están imponiendo partes, que están haciendo el control del tránsito, estuvieran en las calles persiguiendo a los delincuentes y protegiendo a los ciudadanos. Existe una alternativa para que aquellas ciudades grandes que quieren mantener policías en esa actividad de control de tránsito lo hagan. Y es que hay una ley, la Ley Cuarta de 1991, que ya nadie se acuerda de ella, que está vigente, que permite con recursos, ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, recursos de esas ciudades, se puedan incorporar policías exclusivamente para algunas actividades como el control de tránsito, actividades especiales, con recursos propios y con dedicación exclusiva. Eso permitiría, por ejemplo, en Bogotá aumentar el pie de fuerza, mantener la policía en el control de tránsito, al tiempo que tenemos más policías en las calles. Esa es una prioridad. Segundo componente, articular la tecnología. Inclusión de la utilización de drones con planes de vuelo diseñados con la policía y obviamente en coordinación con la aeronáutica civil. Vamos a reformar por completo el modelo de vigilancia por cuadrantes. Es un modelo que en teoría ha sido bien concebido, pero que en la práctica en Colombia tiene muchas dificultades. Lo que vamos a tener es un nuevo modelo de control y vigilancia. Hoy los cuadrantes actúan frente a un hecho. Es decir, son más reactivos. Nosotros necesitamos cambiar el concepto. Y por eso estamos hablando en el gobierno del presidente Duque que hay que acabar con las zonas de miedo y tener control efectivo del espacio público, de las calles. No puede ser que en las ciudades de Colombia, en las poblaciones de Colombia, sigan existiendo áreas de ollas de narcotráfico o áreas vedadas donde los ciudadanos no pueden entrar o áreas de impunidad donde el delincuente actúa y goza de impunidad. Ese es un segundo aspecto fundamental. El tema de la red de participación cívica. Los ciudadanos tenemos por Constitución el deber de solidaridad y la participación ciudadana debe hacerse en el marco de la Constitución. Eso significa un diálogo permanente, una comunicación entre el ciudadano y las autoridades y el ciudadano, utilizando plataformas tecnológicas en las que está trabajando el Ministerio de Defensa. En fin, hay muchas cosas en las que estamos trabajando. Además, lo importante que es ese tema de la percepción de seguridad o inseguridad de los ciudadanos, pues para los países y, pues por supuesto, para las ciudades. Doctor Guarín, quisiera devolverlo por un momento a algo que usted nos decía ahora cuando nos hablaba del narcotráfico y decía que era el único realmente motor del asesinato de líderes sociales. No. Se dice que es el principal, fundamental, pero se dice no que es realmente el principal. Sí. Hay muchas críticas hacia la política del gobierno en lo que tiene que ver con los líderes sociales, incluso la califican como una política fallida porque dicen que es reactiva, más no preventiva. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Hay que ver el fenómeno en grande. Hay varias cuestiones que hay que analizar. Primero, la categorización de líder social obedece a los estándares de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene 21, creo, categorías de lo que se considera líder social, entre los que están, por ejemplo, los miembros de juntas de acción comunal. En Colombia hay entre 6 y 7 millones de miembros de juntas de acción comunal. Entonces, el universo al cual se puede aplicar la expresión líder social es enorme, es muy grande. Muchos de los casos no corresponden a la actividad de liderazgo social, otros evidentemente sí. Tienen que ver con el papel que realizan estas personas como voceros de las comunidades. Es que un líder social es un héroe de la patria en los lugares más alejados de Colombia, porque es constructor de legalidad, es constructor de convivencia y por eso se les ataca. Dos, el gobierno ha adoptado un plan de atención oportuna para líderes sociales, para líderes comunitarios, miembros de juntas de acción comunal, periodistas, para todas estas personas que desarrollan estas actividades. La reducción en el último dato es de 6%. Y digo el último dato porque nosotros nos basamos no en la información que proporciona el gobierno, sino de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Naciones Unidas, y esa información va variando. Entonces, a mediados de diciembre el dato era una reducción del 25%, pero en la siguiente revisión,
que se hace ajustes y se mira caso por caso, se encontraron nuevas situaciones. Nosotros no estamos satisfechos con los resultados. Creemos que necesitamos llegar a 0 asesinato de líderes sociales. Eso lo ha venido señalando el presidente de la República. Estamos haciendo toda esta focalización del esfuerzo en materia de seguridad y medidas de protección con la estrategia de zonas futuros para elevar el nivel de seguridad de los líderes sociales. Pero ¿cuáles son las claves de la nueva política? Uno, y es la directriz que ha dado el ministro Carlos Holmes Trujillo a la fuerza pública y que se ha venido trabajando con la Fiscalía General de la Nación. Vamos a elevar el costo a las organizaciones criminales de meterse, de amenazar, de asesinar, de perseguir a los líderes sociales. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Focalizando la acción de la fuerza pública y de la Fiscalía en las cabezas de las estructuras criminales a los que se meten con los líderes sociales. Que un cabecilla sepa y que lo tenga absolutamente claro, que la instrucción del presidente de la República es que si un miembro de su estructura criminal amenaza a un líder social, se mete con un presidente o con un miembro de junta de acción comunal o con una persona que está en una organización de mujeres, la Fiscalía y la Fuerza Pública va detrás del cabecilla y va detrás de esa estructura, focalizando el esfuerzo en quienes están hostigando a los líderes sociales, elevando el costo de que se metan con ellos, podemos tener mejores resultados. Claro, los directos responsables. Exacto. Los directos Claro, los responsables. determinados. Doctor Guarín, ¿usted cómo le parecen estos protocolos para atender a algunos desmanes en las protestas de los últimos días que presentó la alcaldesa Claudia López? ¿Le parece que funcionan, que no funcionan? ¿Cómo la ve? Porque mucha gente ha dicho que la fuerza disponible queda muy expuesta. Lo vimos en imágenes hace 2 días. Mire, aquí hay varias cosas. Constitucionalmente en Colombia, la primera autoridad de policía es el alcalde. En este caso, la señora alcaldesa Claudia López. Eso le da ya unas responsabilidades que ha venido asumiendo como primera autoridad de Bogotá, y lo mismo ocurre en Medellín, en Cali, en Barrancabermeja, en Sogamoso, en todos los municipios y distritos de Colombia. Segundo, el gobierno nacional tiene el compromiso de apoyar a todos los alcaldes sin distingo de partido político. El día 3 de enero yo interrumpí, me vine 12 horas manejando desde Pereira. Duré 2 días en Pereira descansando y me vine porque me había invitado a la alcaldesa a un consejo de seguridad. Sí. Y nosotros tenemos la instrucción del presidente de brindarle a la alcaldesa mayor de Bogotá, como a todos los alcaldes del país, el mayor apoyo. Para nosotros la gestión que hagan los alcaldes es fundamental porque repercute en la seguridad. Tercero, en el marco de las funciones y de las facultades constitucionales, los alcaldes pueden adoptar protocolos. En realidad, este protocolo lo que hace es reforzar muchas de las cosas que ya tiene la Policía Nacional. Aquí se ha venido vendiendo la idea de que cuando hay protesta, entonces sale a reprimir el ESMAD. Eso no es cierto. El ESMAD está organizado, preparado es para garantizar la protesta social. Pero no se puede confundir la protesta con el delito. El vandalismo es delito, no es protesta. La Constitución ordena proteger la protesta y esa es la tarea del gobierno, al mismo tiempo que ordena perseguir al delincuente. Los vándalos no ejercen el derecho a la protesta, lo que hacen es cometer delitos y deben ser perseguidos por la justicia. Todo protocolo que se haga en el marco de las facultades que tienen los alcaldes es bienvenido. En su aplicación los alcaldes tienen la responsabilidad inicial y el presidente de la República, el gobierno nacional, solamente interviene cuando hay una situación de desbordamiento que implique un comprometimiento severo del orden público. En este caso, esa responsabilidad es de la alcaldesa Claudia López, como lo fue en su momento del señor alcalde Enrique Peñalosa. Clarísimo el tema, ¿no? Sí, señor. Clarísimo. Muy buena la comunicación con el ministro de la Defensa, ¿no, doctor Guarín? Excelente. Carlos Holmes Trujillo es un estadista. Es un hombre que ha sido ministro de Educación, ministro del Interior, canciller, ahora ministro de la Defensa, embajador en la OEA, embajador en la Unión Europea. Un hombre de una talla
excepcional. Pero no sonó que usted le- para que esa le cartera, permite- para que le asumir el permite Ministerio de Defensa. Claro que sonó, le sonó permite- mucho, muy duro. Que le A ver, permite me da hacer risa. una magnífica Es que es de tarea. los colombianos que No, más sabe de seguridad nacional, por eso fue está donde está. No, eso fue una generosidad de algunos opinadores y medios de comunicación, pero yo nunca he hablado del presidente de ese tema, él nunca me ha tocado el tema, yo tampoco se lo voy a tocar nunca. Mi tarea con el presidente es asesorarlo, yo estoy cómodo en eso, estamos trabajando muy bien con el ministro de la Defensa, con nuestros comandantes de las fuerzas militares y la policía, y aquí lo que hay es trabajo por hacer. Pero como usted se acaba de dar cuenta, Paula, es el colombiano que más sabe de seguridad nacional, por eso está ahí, tiene ascendente ante la tropa, lo quieren, lo respetan, y ahí está. Muy Con el generoso. plan de Muchísimas seguridad gracias. nacional. Ojalá Muy funcione amable. ese tema de seguridad nacional que de verdad que Estamos trabajando. nos tiene Sí, muy que hay preocupados. muchos frentes en el país Uy, sí. por atender. Mucho. Lo de Hezbollah, Lo de Hezbollah. Ah, bueno, importante. tema ¿Qué se final. sabe de la Hay presencia varias de cosas. Hezbollah ¿Ellos en están la aquí en región y en Colombia o no? Colombia? en el año 2001, después del atentado contra las Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1373. Esa resolución lo que obliga a los estados es a cooperar contra las organizaciones terroristas. Colombia recientemente suscribió unos acuerdos con la OTAN. Esta organización de seguridad internacional congrega a varios países de la Unión Europea y a los Estados Unidos. Lo que ha hecho Colombia en el marco de la tercera conferencia hemisférica contra el terrorismo es adoptar por primera vez una lista internacional de organizaciones terroristas. Esa lista está compuesta por 79 organizaciones, entre las cuales está Hezbollah, y tiene origen en la lista adoptada por nuestros socios de la Unión Europea y de Estados Unidos. Más 14 personas identificadas por la Unión Europea como personas dedicadas al terrorismo. Hezbollah es una organización que ha tenido presencia en América Latina. En 1992 cometió un atentado muy grave contra la Embajada de Israel y un acto atroz contra la AMIA, la Asociación Argentina, Mutualista del Pueblo Israelí en Argentina. Una gran cantidad de muertos y de personas heridas. Correcto. Un acto de atrocidad. La presencia de esta organización en América Latina está comprobada por los distintos organismos de inteligencia. La comunidad de inteligencia, no solamente de Estados Unidos, sino de distintos países de América Latina, tiene información al respecto. Por eso, darle la prioridad, no solamente en Colombia, sino en la región, como lo pidió el señor presidente Iván Duque y el secretario Pompeo, es fundamental para impedir tres cosas. El ingreso de miembros de esa organización al país, el tránsito y la permanencia, para fortalecer la cooperación judicial y el intercambio de información de inteligencia. Y tercero, para congelar, perseguir los recursos y la financiación de esa organización. O sea, ¿están lavando dinero en Colombia ellos? ¿Hezbollah está lavando plata Nosotros en Colombia? tenemos información relacionada a que pueden existir actividades de financiación que se realicen desde Colombia hacia el exterior, pero lo más delicado es la presencia que tiene en Venezuela. Y en Venezuela cuenta con la tolerancia, con la aceptación, con el patrocinio, con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, como lo hace también el ELN. Y por tanto, siendo un país fronterizo, para nosotros es muy delicado que las circunstancias se mantengan en ese país. Doctor Guarinay, yo sé que lo estamos despidiendo hace rato, pero es que hay tantos temas de seguridad que son importantes. Rápidamente, dos. ¿Se sabe algo, se ha podido comprobar si hay una alianza entre el ELN y Hezbollah? Eso por un lado. Y por otro lado, estaba buscando el gobierno que se ingresara a la lista de grupos terroristas a las disidencias de FARC. ¿Eso se logró? Sí, sobre la primera pregunta. Están en Venezuela, tienen la sombrilla del régimen de Nicolás Maduro. Yo no tengo pruebas de la relación estrecha entre Hezbollah y el ELN, pero son dos organizaciones que tienen la misma sombrilla de Nicolás Maduro y que es altamente probable que mantengan relaciones como las mantuvo, por ejemplo, las FARC en su momento con el IRA o con ETA. Entre otras cosas, auspiciados también bajo el régimen en su momento de Hugo Chávez. Frente al segundo punto muy importante, los grupos armados organizados residuales fueron declarados por 22 países en el marco de la tercera conferencia realizada en Bogotá recientemente como organizaciones que cometen actos de terrorismo. Con base en esa declaración, ese mismo día 22,
y con el liderazgo de la Cancillería se está solicitando al gobierno de los Estados Unidos, que encabezó la declaración, y a la Unión Europea que los incluyan en sus respectivas listas de organizaciones terroristas, y eso haremos con cada uno de los países que tienen listas terroristas. ¿Para qué sirve eso? Otra vez, para evitar que la movilidad de estos individuos, para perseguir sus finanzas y para fortalecer la cooperación judicial, incluida la extradición y el intercambio de información de inteligencia contra los grupos residuales de las FARC que le dieron la espalda a la paz. Doctor Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radma Noticias. No, muchísimas gracias a ustedes, muy amables, y a los televidentes. Buen día. Muy gentiles.